¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda alguna, uno de los grandes flagelos de nuestra sociedad, que además nos remite un poco a la época colonial, cuando otra nación dominaba estas tierras y los criollos y los mestizos eran aplastados por la voluntad de curas, de prepotentes virreyes y de todo tipo de negociantes venidos del otro lado del Atlántico, porque resulta que en la actualidad la mayor parte de los bancos están en manos de propiedades extranjeras. Solo dos se salvan, pero la mayor parte está en manos extranjeras. Y de esos, la mayor parte está bajo los designios del capital español. Las matrices están en Madrid, o están en Barcelona, o están en Santander. Y también de los estadounidenses. Eso está peor porque el Citibanamex viene del Citigroup, que ha sido denunciado cientos de veces por lavado de dinero. Es decir, por estar lavando dinero de los más grandes mafiosos, no solamente de México, del mundo. En el caso de México, pues tienen que responder por los capitales de los narcotraficantes. Y claro, se encaja una brutalidad de dinero a los cuentavientes. De repente aparecen en los estados de cuenta que hay que aportar no sé qué para mantenerla viva, que ya cobran los cheques, el número de cheques expedidos, cosa que no ocurría en el pasado porque parece absurdo. Tienen siempre a causar molestias al cliente, bloquean las cuentas cuando les da la gana, no hay seguridad en el inversor, en el cuentaviente que ahorra. Generalmente el SAT, por ejemplo, está pendiente de los movimientos de quienes son clientes de los bancos. Y entonces nuestro dinero está fluctuando siempre entre el terrorismo fiscal, la ambición de los bancos, el capricho de los banqueros. Pero lo más grave del asunto es que todo esto tiene que ver con una decisión que tomó la derecha de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Banamex, Banamex era una institución con fortaleza suficiente, con liquidez suficiente, y se vendió a precios de oferta al Citigroup, precisamente en los primeros días de 2001, cuando ya estaba en el poder Vicente Fox, quien dio su bendición, fusionándose lamentablemente a este grupo Citigroup, que ya estaba denunciado por ser una de las grandes lavanderías que existían en el mundo de dinero sucio. Y no conformes con eso, blindaron a Citigroup, permitiendo la fusión con Banamex. Unos meses antes, casualmente a pocos días de las elecciones en las que triunfó Fox, ya se había desprendido Eugenio Garza Lagüera de Bancomer, que era la institución con mayor liquidez que había en nuestro país, para fusionarse con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que obviamente proviene de España y que está dirigida fundamentalmente a captar divisas de otras naciones para apoyar al euro español, al euro europeo. Esto es algo que no tiene razón de ser. Cuando Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú decidieron fusionarse con el Citigroup, lo hicieron incluso vendiendo parte del patrimonio nacional. Vendieron casas que formaban parte de este patrimonio, pinturas extraordinarias, y se quedaron volando en el aire o en manos de extranjeros que no saben valorar la cultura. Lamentablemente, y hay que decirlo, en esa época había una posibilidad grandiosa para México, que si hablaban de fusionarse los bancos mexicanos,
Pudieran haberlo hecho entre ellos mismos, Bancomer con Banamex, con el objeto de formar un solo bloque bancario que permitiera a México ser competitivo en los mercados financieros, tener nuestra propia banca fuerte, una banca que además tenía liquidez, tenía una enorme expansión y que tenía además un número de sucursales mucho mayor a la que podían tener los bancos nacionales de todo el continente, excepto, claro, los Estados Unidos. Sin embargo, la derecha privilegió la fusión con los bancos extranjeros, traicionando a nuestro país y dejando en esas manos extranjeras el manejo de nuestra economía. Para hacerlo simple, se nos ha permitido que nos exploten las compañías, los bancos del exterior. Y esto debe corregirse. Ayer mencioné la palabra expropiación y saltaron. No, otra Venezuela, no, otra Venezuela, no. Este es el pretexto de los oligarcas. El temor a que se les arrebate todo lo que han robado. Pero yo creo que en un régimen de izquierda van a variar, deben variar las cosas, deben variar las circunstancias. No se trata de atemorizar a nadie, al contrario. El gobierno mexicano tiene fama de ser mal administrador y en eso se fundamentan los miembros del capital privado para seguir haciendo sus atrocidades y seguir gobernando nuestra economía. Pero, ¿qué tal si resulta la izquierda en el gobierno un buen administrador? Desgraciadamente tenemos personajes siniestros metidos en el gabinete y en el gabinete ampliado y en el Congreso de Andrés Manuel. Pero podría corregirse. Podría corregirse y entonces ya no habría más lugar a que nos explotaran desde afuera quienes creen que todavía viven en la era de la conquista. Digámoslo, un cero cobardía.